marzo. Ya se fueron 2 meses. Vuela el tiempo. Quisiera hacer un pequeño resumen de lo que hemos estado viendo desde el mes de enero hasta ahora, porque nunca viene mal hacer un refresco de lo que hemos estado viendo, para que no quede allí en un rinconcito, sino que podamos ver el trabajo que Dios se formó, el trabajo que Dios se tomó formándonos a nosotros, los seres humanos, que ya de por sí somos bastante complicados. Pero bueno, a pesar de eso, Él nos ama. Y esa es siempre mi gran pregunta. ¿Cómo es que nos puede amar tanto a pesar de todo lo que somos? Vamos a ir viendo algo. Recordemos entonces, el mes de enero comenzamos Dios como creador y sustentador de todas las cosas, no solamente del universo, sino también de este planeta llamado Tierra, en el cual vivimos nosotros. Dios como creador, dijo la palabra y fue hecho. Dios como sustentador, hace que todas las cosas sigan estando en el lugar que Él les fijó. Nadie los cambia de lugar. Todos los planetas, todas las estrellas y todas las nebulosas y todos los sistemas que nosotros conocemos, lo poco que conocemos porque es muy vasto el universo, todo tiene un orden que llama la atención. Porque si nos ponemos a pensar un poquito, ¿cómo puede ser que se estén suspendidos en el espacio y no se caigan? Es porque Él dijo y fue hecho. Y no solamente que dijo y fue hecho, sino que aún permanece como Él dijo y fue hecho. Y nadie tiene el poder de contradecirlo, porque Él es Dios. No es como nosotros. Esto tengámoslo en cuenta, porque muchas veces pensamos que como yo no puedo hacer determinada cosa, entonces Dios tampoco puede, y lo bajamos a Él a nuestro nivel. Eso, hermanos, es blasfemia. ¿Escuchó bien lo que dije? Cuando bajamos a Dios a nuestra altura, estamos blasfemando su nombre. Y nosotros nos ponemos en lugar de Él, como dioses. Y eso es idolatría. La otra cosa que estuvimos viendo es Dios como Padre. ¿Y el papel del Padre cuál es? Proveer, proteger, cuidar, dar cariño, dar amor, hacer que el hogar sea realmente un lugar deseable para que uno pueda volver todos los días allí. Luego estuvimos viendo a Dios como Redentor en la persona de Jesús. Y esto es la parte central de la Biblia. Dios envió a su Hijo Jesús como Redentor. Y nosotros sabemos lo que significa un Redentor, lo hemos explicado. Redentor es aquel que vuelve a comprar lo que se había perdido. Lo que era suyo pero que se había perdido, lo vuelve otra vez a tomar. Eso es un redentor. Y lo habíamos dicho que lo teníamos bien claro en la historia de Ruth, la moabita, y Noemí. Si usted tiene dudas todavía, vuelva a leerlo. Es un libro de la Biblia, del Antiguo Testamento. Es apasionante cómo Dios trabaja a pesar de las circunstancias que a veces parecen que ya no tienen solución. Luego estuvimos viendo a Dios como consolador en la persona del Espíritu Santo. Consolador con mayúscula. Es aquel que nos conoce íntimamente, que sabe cómo apretarnos contra su pecho cuando estamos tristes, angustiados. Es aquel que sabe acariciarnos cuando necesitamos el cariño de Dios. Es aquel que está con nosotros las 24 horas y no se cansa de nosotros. En el mes de febrero estuvimos viendo el hombre y la mujer, el ser humano, que normalmente decimos el hombre, pero está involucrando tanto a uno como al otro. Estuvimos viendo que
El hombre fue creado por Dios. Usted, si tiene un poquito de memoria, recordarán en el primer capítulo de Génesis que cuando Dios va creando las cosas, va dando su palabra poderosa y las cosas se van haciendo. Sea la luz, sean los animales, sean las aves, sean los peces. Pero con el hombre se tomó un trabajo especial. Con sus propias manos, tomando la tierra de la cual estamos nosotros viviendo, y nos amasó con sus dedos, dándonos la forma que tenemos. Y luego en ese muñeco sopló en la nariz aliento de Dios, aliento de vida. Y el Génesis que dice, y fue el hombre un alma viviente. Por eso nosotros decimos que cuando una persona va envejeciendo, lo que envejece es el cuerpo. Pero para el alma, el espíritu, no pasa el tiempo. ¿Se acuerdan que muchas veces decimos, ¿cómo? ¿Cuántos años tenés tantos? Ya pasaron tantos años. No nos damos cuenta. El cuerpo sí se da cuenta. Pero el espíritu no. Porque es eterno, es soplo de Dios. Y a Él tendremos que ir un día a darle cuentas de cómo hemos vivido. Sin embargo, también la historia nos cuenta en el capítulo 3 del Génesis que el ser humano, el hombre y la mujer, son rebeldes contra Dios. Dios le dio toda la libertad de comer de los frutos de los árboles del huerto, menos de la ciencia del bien y del mal. Y sin embargo se dejó engañar. Y de ese momento se convirtió en enemigo de Dios. Pero un enemigo que huye, que se esconde, un enemigo que no quiere encontrarse con su Creador. Si ustedes no recuerdan bien lo que hemos dicho, pídanle a los hermanos que están en sonido los distintos videos de las predicaciones y eso les va a refrescar la mente. Acá estamos haciendo un repaso. El otro domingo estuvimos viendo en la persona de Zaqueo el hombre reconciliado con Dios. Perdón, el hombre buscado por Dios. ¿Se acuerdan cuando Jesús busca a Zaqueo? Y luego de ese almuerzo con él, este hombre dice, Señor, si he hecho alguna cosa que he defraudado, he robado, lo devuelvo cuadruplicado. ¿Qué dice Jesús? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, redención, que luego lo consuma en la cruz del Calvario. El domingo pasado estuvimos viendo el hombre reconciliado con Dios por medio de esa cruz. Pero nosotros estuvimos escuchando acerca de la parábola del hijo pródigo, de aquel muchacho que vuelve arrepentido. Le dice, Padre, he pecado. Y es lo que todos nosotros en algún momento le hemos tenido que confesar a Dios. Padre, he pecado, para que el perdón venga y la relación se restaure. En esta mañana, terminando con esta primera fase, vamos a ver el hombre como embajador de Cristo. Vamos a ver algunas de las funciones de un embajador. La función de un embajador es representar a su país frente a otro país. Para eso es designado por su soberano, dándole credenciales que lo acreditan como tal. ¿Prestó atención, no? Muy bien. Seguimos. Otra de las funciones del embajador es dar a conocer los beneficios que otorga su propio país hacia aquellos que deseen conocerlo. Otra de las funciones es dar un mensaje de su soberano a las personas a las cuales es enviado. No tiene un mensaje propio, simplemente es un mensajero de su soberano. El embajador no tiene autoridad propia, sino la autoridad que le da su soberano. Y finalmente, el embajador debe mostrar con su vida que lo que está ofreciendo es de la mejor calidad. De esa manera, su mensaje será más eficaz.
Teniendo esto en mente, vamos a leer la palabra de Dios en pantalla. Si usted quiere hacerlo en su Biblia, 2 Corintios capítulo 5, versos 16 al 21. Dice así: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Se reconoce usted como un embajador de Cristo? No sé si se dio cuenta, pero ahí la palabra nos está diciendo que Dios nos pone a nosotros, sobre nosotros, el ministerio de la reconciliación. Somos embajadores de Dios en el nombre de Cristo para que la gente se reconcilie con Dios. Y eso es lo que ustedes han hecho. Se han reconciliado con Dios a través de haber aceptado, como escuchamos esta mañana, a Jesucristo en el corazón, habiéndole confesado que lo necesitábamos, que le habíamos fallado, que somos rebeldes, pero que necesitamos su perdón. Todos nosotros, desde el momento que aceptamos a Cristo en nuestro corazón, somos embajadores de Cristo. Y ninguno puede decir, yo no sirvo para eso. Porque el que te capacita es Dios. Así que ninguno puede decir, eso no es para mí. Es para todos. Y Dios nos utiliza de distintas maneras, según los dones que Él nos ha dado, para que podamos ser sus embajadores. Para que podamos representarle ante el mundo que no conoce a Cristo. Veamos ahora algunas aplicaciones de esto. El embajador representa a su país, presenta sus credenciales que lo acreditan como tal. ¿Lo puede leer bien? Las letras son bastante grandes, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, ustedes me preguntarán, ¿pero yo qué credenciales tengo? No tengo un papel firmado por Dios. No tengo nada, no tengo un carné, no tengo una medalla, una credencial, no tengo nada. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Está seguro de lo que está diciendo? Usted tiene las credenciales de Dios en su vida. Y vamos a mencionar algunas. Su comunión con Dios es su primera credencial. Si usted realmente tiene a Cristo en su corazón, en la persona del Espíritu Santo, usted es propiedad de Dios. Su pecado ha sido perdonado porque Dios le aplicó la sangre de Cristo y borró todos sus pecados. Esa es su credencial. Usted constantemente está en comunión con su soberano. Usted está necesitado de Él constantemente y le habla. Usted tiene deseos de hablar con ese Dios al que antes le escapaba, porque ahora usted es cristiano. Ahora usted tiene a Cristo en su corazón. Y entonces esa comunión con Dios tiene que ser real de todos los días, no día por medio, no cuando tiene ganas,
Y cuando uno no tiene ganas todos los días, Dios lo aprieta para que tenga ganas. Y su voluntad se quiebre y le pueda decir, Señor, te necesito. Y ahí comienza una comunión otra vez. Y cuando nos salimos del camino, otra vez nos dan los tobillos para que volvamos. Porque Él nos quiere utilizar para bendecir a otros. Pero ¿cómo puedo dar yo a los demás algo que yo no tengo? Es imposible. Pero si Dios está en íntima comunión conmigo y yo con Él, siempre voy a tener algo para dar. Siempre voy a tener palabra de Dios para dar. Siempre voy a tener algo que el Señor pone en mi corazón para ofrecer a aquel que está necesitado. Esa es una de sus credenciales. Su comunión con Dios. Pero su comunión con Dios es incompleta si usted no está en comunión con el resto de sus hermanos. Es como una cruz. Hay algo que nos lleva hacia arriba en la comunión con Dios, pero que también se tiene que, en la forma horizontal de los unos con los otros. La palabra de Dios a través del apóstol Juan dice, si alguno dice que ama a Dios y odia a su hermano, es un mentiroso. Entonces lo que yo tengo que hacer es que esa comunión con Dios se extienda hacia mis hermanos. Y si yo digo que amo a Dios, tengo que amar a aquellos que son amados por Dios. Y no hacer diferencias, porque Dios es Padre de todos. La otra parte de la credencial, usted va a tener amor por la palabra de Dios. Por eso otra vez la pregunta es siempre, ¿usted lee la palabra? ¿Se alimenta? ¿La atesora en su mente, en su corazón? ¿La aprende de memoria? ¿La obedece? Porque si usted dice que tiene comunión con Dios, usted va a tener deseos de conocer la palabra. Usted va a querer saber por qué es que Dios le ama. Usted va a querer tener argumentos para darle a otros de lo que Dios está haciendo en su vida. Entonces su amor por la palabra de Dios es otra de las credenciales que Dios le ha dado. Porque usted dele la palabra de Dios a alguien que no tiene a Cristo en su corazón y no va a entender nada. Pero el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, dice que nosotros entendemos la palabra de Dios por revelación del Espíritu que nos fue dado. Ese Espíritu Santo que está dentro suyo hace que usted desee leer la palabra, hace que usted pueda encontrar las promesas que Dios tiene para usted. Y cuando vienen las tormentas de la vida, usted sabe de quién tomarse, porque está en comunión con Él. Y eso se nota. No hace falta que toque un clarín delante suyo. La otra credencial es que cuando uno tiene a Cristo en su corazón y está en comunión con Él y los unos con los otros y se alimenta de la palabra de Dios, comienza a interceder por otros para que otros también sean salvos, conozcan a Cristo, sus pecados sean perdonados y la familia de Cristo sea grande. Por eso, mis hermanos, esas son sus credenciales como embajador de Cristo. Y usted las tiene que poner a funcionar. No las puede dejar en un cajón. Las tiene que hacer vivencia suya todos los días. Usted tiene que alabar a su Dios, tiene que andar recitando los textos en su mente. Y si es frágil de mente, usted se la puede leer, escribir y leerlas. Y decirle, Señor, vos decís esto en tu palabra y esto es lo que yo necesito. Pero para poder hacer eso usted tiene que conocer la palabra. Para eso necesita estudiarla, conocerla, practicarla, obedecerla. El segundo punto es, el embajador habla de los beneficios que ofrece su país. ¿Vieron cuando viene un embajador y nos dice, bueno, nosotros tenemos para usted, para ofrecerle maquinarias para el campo, nosotros tenemos tecnología de última generación, nosotros tenemos esto, lo otro, lo más, lo ofrecemos a ustedes?
¿Qué ofrece el embajador de Cristo? ¿Qué tenemos nosotros para ofrecer? ¿Lo pensó alguna vez cuando usted le va a presentar el Evangelio a otro? ¿Qué es lo que le ofrece? Perdón de pecados. ¿Alguien puede ofrecer esto? Solamente Dios. Solamente Dios puede ofrecer perdón de pecados, porque Él es el ofendido. Y solamente Él puede ofrecerlo, porque Él pagó en la cruz por usted y por mí. Ese es uno de los beneficios que tenemos, uno de los muchos que tenemos. Perdón de pecados. El otro beneficio al tener perdón de pecados, ¿qué es? Paz con Dios. ¿Recuerdan lo que dice Pablo a los romanos? Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Paz con Dios. Y eso solamente lo da el príncipe de la paz. ¿Se acuerdan? Juan 14, 27. Mi paz os dejo, la paz les doy, no como el mundo la da, yo se la doy. No se turbe tu corazón, ni tenga miedo. Paz con Dios. Y otra más, estas tres nomás para que no se embarullen mucho. Adopción como hijo. Romanos capítulo 8, verso 17. El apóstol dice que no hemos recibido el espíritu de esclavitud, sino el espíritu de adopción, por el cual somos llamados hijos de Dios y podemos llamar a Dios papá. ¿Acaso nosotros no comenzamos así nuestras oraciones? Padre nuestro, Padre Santo, Padre mío. Estamos llamando a Dios Padre. ¿Quién nos autorizó a hacerlo así? Jesús. Él nos dio la autoridad porque nos adoptó como hijos. Esas son sus credenciales también. Utilícelas, ofrézcalas. Porque solamente el cristiano puede ofrecer esto en el nombre de Cristo como embajador de Dios. La otra cosa, el embajador tiene un mensaje de su soberano, no tiene un mensaje propio. Viene en nombre de su soberano. ¿Quién es tu soberano? Jesucristo. Jesucristo es nuestro soberano. Él es nuestro rey. Yo no puedo ir con mi propio mensaje, no puedo hacer mi propia propaganda. Tengo que ofrecerlo a Él. Porque Él es el que me cambia la vida y me da todo aquello que yo necesito para la vida. En esta y en la otra. Somos embajadores de Cristo. No somos embajadores de nosotros mismos, ni de una iglesia determinada, no de un pastor determinado, de Jesucristo. Por eso en el nombre de Él hacemos nuestras oraciones. ¿Cómo las termina usted la oración cuando eleva algo a Dios Padre? En el nombre de Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué la carta de presentación ante el cielo? Si usted no ora en el nombre de Jesús, las puertas seguirán cerradas. Pero si usted ora en el nombre de Jesús, hay poder en ese nombre. Y las tinieblas, como muchas veces cantamos, tiemblan ante ese nombre. ¿Recuerda Marcos capítulo 5? Jesús, el endemoniado gadareno. ¿Cuánto decía el endemoniado que había dentro de ese hombre? Una legión, muchos. Sin embargo, esos muchos están temblando ante Jesús, el Hijo de Dios. Y le ruegan por favor. Y Jesús les ordena dónde tienen que ir. Las tinieblas tiemblan ante Él. Es un nombre poderoso, mi hermano, úselo. Le fue dado a usted como garantía. Y usted es un embajador de Él, tiene que usarlo. Vengo en el nombre de Jesús. No lo menosprecie, porque el diablo tiembla frente a ese nombre.
Pero si usted no utiliza ese nombre y utiliza el propio, el que va a temblar va a ser usted. El embajador tiene un mensaje de su soberano: reconcíliense con Dios. ¿Y en qué está basado ese mensaje? Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel, ponga el nombre que quiera, que cree en Él, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Reconcíliense con Dios. Ese es el mensaje que nosotros tenemos que dar en el lugar donde estamos cada día de la semana. Ese es el mensaje que tenemos que dar, sea donde sea, cuando nos pidan razón de nuestra fe. Cuando nos pregunten, ¿y el domingo nos vamos de picnic? No, el domingo voy a la iglesia. ¿Cómo? ¿Y no te aburrís allí? ¿Cómo me voy a aburrir allí? Voy a un banquete. ¿Usted se aburre en un banquete? Yo no, yo aprovecho porque hay cosas ricas. Y de la misma manera nosotros tenemos que responder. Yo no vengo a aburrirme a la iglesia. Vengo a reunirme con mis hermanos y a adorar juntos y participar juntos y darle gracias a ese Dios que me amó tanto, que entregó lo mejor que tenía para que yo no me pierda, para que no me vaya al infierno eternamente. Reconcíliese con Dios, porque Dios hizo su parte. Nos toca a nosotros dar a conocer este mensaje como embajadores de Jesucristo. El otro punto es: el embajador no tiene autoridad propia, sino la que le da su soberano. Como ya le dije, en el nombre de Jesús. ¿Y de dónde sacamos eso? ¿No será un invento mío? No, está en la Biblia. ¿Dónde? Recuerde aquella parte de Mateo capítulo 28, cuando Jesús resucita. Todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos. Sean mis embajadores. Hablen de mí. Sin miedo. Sin medir las consecuencias. Porque yo estoy con ustedes todos los días. No estamos solos en esta embajada de Dios frente a aquellos que no son de Cristo. Y finalmente, el embajador debe mostrar con su vida que su ofrecimiento es de la mejor calidad para que su mensaje sea eficaz. Epa, acá ya aprieta mucho esto, ¿eh? ¿Cómo puedo yo mostrar que tengo una mejor calidad de vida que aquellos que no tienen a Cristo? ¿Cómo yo puedo demostrar a los demás que lo que yo tengo no tiene precio, que no se vende en ningún lado, que es un regalo de Dios y es para todos sin diferencias? ¿Cómo puedo demostrarlo? Con el hecho de que tengo seguridad de que tengo vida eterna, que cuando el día que este cuerpo se muera, yo voy a la presencia de Dios, como decían últimamente de Billy Graham, que falleció hace poco, casi a los 100 años. ¿Saben lo que dice el nieto? Mi abuelo cambió de domicilio. Y nosotros también. Nuestro domicilio es en la gloria, en el cielo con Cristo, para poder verle cara a cara. Tengo que tener esa certeza de que tengo vida eterna. ¿Ah, sí? ¿Y dónde lo dice? Pues en la Biblia. Ah, ¿y en qué parte? ¿Usted sabe que la Biblia dice eso? ¿Sabe? ¿Está seguro? No es un invento mío. Primera de Juan capítulo 5, versos 11 al 13. Estas cosas se han escrito para que sepan, tengan certeza, estén seguros de que tienen vida eterna. ¿Cómo sigue? El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Más claro, imposible.
seguridad de la vida eterna. Y eso, hermanos, nos hace andar con la frente en alto a pesar de las tormentas de la vida. Nos da paz en medio de los problemas y sinsabores que tenemos que enfrentar. Podemos estar llorando porque no somos de fierro ni de madera. Tenemos sentimientos, nos duelen las cosas como a cualquier otro. Pero aún en medio de ese dolor tenemos paz. La paz que nos da el príncipe de la paz. Debemos vivir de esa manera para demostrar a los demás que lo que estamos ofreciendo no es una novela, es la vida real de cada uno de nosotros. Y ninguno de nosotros está viviendo 10 puntos. Siempre tenemos una piedra en el zapato. Pero tenemos a alguien que nos sostiene, nos fortalece y nos llena de su presencia, de su paz, y podemos cantar en medio de los problemas. Si usted ve la historia del cristianismo, los primeros cristianos que iban a la muerte, iban cantando y sabían que no iban a volver. Y hay muchos testimonios de eso. Por eso, nosotros no podemos ser menos. No podemos ser menos. Si tomamos el libro de Hebreos capítulo 11, dice que tenemos una gran nube de testigos que nos están mirando para ver cómo corremos la carrera cristiana. A veces rengueando, a veces con bastón, con muleta, con lo que sea, pero corremos, estamos en camino, estamos en carrera, seguimos a pesar de gozo y paz en medio de las tormentas de la vida. Y esto es cierto. Van a venir problemas, tormentas, aflicciones, como le viene a cualquier otro, pero aumentadas porque somos de Cristo. Mientras estemos en este mundo gobernado por Satanás, vamos a tener problemas también por causa de nuestra fe. Pero ese es el momento de ponernos bien firmes, levantar la cabeza y decir, soy de Cristo. Aunque nos cueste. Usted es un embajador. No sé si se dio cuenta, pero en el momento que usted aceptó a Cristo en su corazón, Dios lo nombró su embajador para que en el lugar donde Él lo mande, lo represente de la mejor manera, con la mejor calidad de vida, para que otros puedan desear lo que usted tiene. Que el Señor nos bendiga a cada uno.